Había una vez, en una región donde las montañas respiraban lento y los árboles parecían antiguos, un hombre que sembraba un pequeño campo junto a su casa. No era un hombre perezoso, trabajaba cada día. Preparaba la tierra, limpiaba las piedras, cuidaba los brotes. Pero había algo que lo agotaba más que el trabajo. Se preocupaba. Se preocupaba por si la lluvia sería suficiente. Se preocupaba por si el sol quemaría demasiado. Se preocupaba por si la semilla era buena. Se preocupaba por si el tiempo no alcanzaría. Se preocupaba por lo que aún no existía, como si la mente pudiera sostener el futuro con fuerza. Y cuanto más se preocupaba, más observaba el campo con tensión, como si el campo le debiera una respuesta. Cada mañana salía antes del amanecer, no para ver la vida, sino para revisar el resultado. Y cuando aún no veía cambios, su mente se llenaba de urgencia. La urgencia es una forma de violencia silenciosa. No siempre grita, a veces solo acelera, y en ese acelerar se lleva la paz. Un día, al ver que los brotes crecían lento, el hombre decidió ayudarlos. Pensó, si los muevo un poco, si abro la tierra para que respiren, si los enderezo, crecerán más rápido. Así que comenzó a tirar suavemente de los tallos apenas un poco, todos los días. No lo hacía por maldad, lo hacía por miedo, lo hacía porque quería resultados. Pero el Tao no responde a la prisa. Pasaron los días y las hojas comenzaron a apagarse. Las raíces, lastimadas sin que él lo notara, ya no bebían igual. Y lo que debía crecer se debilitó. El hombre miró su campo confundido. Había trabajado más, había pensado más, había intervenido más. Y sin embargo, tenía menos. En silencio comenzó a entender. No era la tierra la que fallaba, no era el clima, no era la semilla. Era su preocupación convertida en interferencia. Porque la preocupación no es solo un pensamiento, es una energía que empuja. Y cuando empujamos lo natural se cierra. El Tao no se puede acelerar, el Tao no se puede forzar, el Tao se acompaña. Entonces el hombre dejó de tirar de las plantas, dejó de revisarlas con ansiedad, dejó de ir cada mañana buscando una prueba de que todo iba bien. Y por primera vez, simplemente cuidó. Regó cuando era tiempo. Protegió cuando era necesario. Y después se retiró. No se retiró por rendición, sino por sabiduría. Porque comprendió que su tarea no era controlar el crecimiento, sino crear condiciones y permitir. Y fue entonces cuando algo cambió. Los brotes, al no ser tocados por la urgencia, comenzaron a enderezarse. La raíz, al no ser dañada por la prisa, se fortaleció. La vida, al no ser presionada, volvió a hacer lo que siempre sabe hacer: crecer. Aquí hay una enseñanza profunda. Cuando dejas de preocuparte, llegan los resultados. No porque la vida te premie, sino porque ya no la estorbas. Muchas personas creen que preocuparse es amar, que preocuparse es ser responsable, que preocuparse es prepararse. Pero el Tao nos muestra otra cosa. Preocuparse es vivir en el futuro. Y el futuro no es un lugar donde puedas sembrar. Puedes imaginarlo, puedes temerlo, puedes planearlo, pero no puedes habitarlo. Y cuando intentas habitarlo, abandonas el único lugar donde la vida ocurre, el presente. Y aquí aparece la paradoja. Cuando abandonas el presente por preocupación, haces peor lo que sí depende de ti. Te cansas, te confundes, te tensas. Y desde esa tensión, tu acción pierde exactitud. La preocupación promete control,
pero produce desgaste. Se siente como estar haciendo algo, pero en realidad muchas veces es solo ruido. Existe otra historia antigua. Había un arquero famoso en su aldea. Nadie disparaba como él. Un día, un hombre rico lo vio y le dijo: «Si aciertas 10 veces seguidas en el centro, te daré una gran recompensa». El arquero sonrió. Era fácil para él. Había practicado toda su vida. Tomó el arco, respiró, apuntó, pero en el momento de soltar la flecha, pensó en la recompensa. Y la flecha falló. Lo intentó otra vez. Ahora pensó: «No puedo fallar, todos me están mirando». Y volvió a fallar. Entonces el anciano que observaba desde lejos dijo: «Antes, él disparaba con el Tao. Ahora dispara con preocupación». Porque cuando el resultado se vuelve una obsesión, la mente tiembla. Y cuando la mente tiembla, el cuerpo se descoordina. El Tao no exige tensión, exige presencia. La preocupación te saca del presente. Y sin presente, no hay precisión, no hay claridad, no hay eficacia. Por eso, muchas veces los resultados no llegan cuando estás empujando, sino cuando estás alineado. No llegan cuando aprietas, no llegan cuando persigues señales, no llegan cuando te castigas por lo que aún no sucede. Llegan cuando haces lo que te corresponde y sueltas lo que no. Esto no significa indiferencia, no significa pasividad. Significa saber distinguir la acción correcta del ruido mental. El Tao siempre hace esa diferencia. Actúa sin forzar. Haz sin ansiedad. Avanza sin exigir. A veces, el resultado no tarda porque no mereces. Tarda porque estás mirando demasiado. Porque estás jalando demasiado. Porque estás pidiendo pruebas antes de que la vida termine el proceso. La semilla no brota para tranquilizar tu mente, brota cuando llega su momento. Y cuanto más confías en ese momento, más nítida se vuelve tu acción. Porque la preocupación consume energía que debería estar disponible para vivir. Cuando sueltas la preocupación, esa energía regresa, y con ella regresa tu claridad, tu paciencia, tu intuición, tu precisión. Ahora, escucha esto con calma. Hay una diferencia entre cuidar y controlar. Cuidar es estar presente, controlar es estar tenso. Cuidar es responder a lo que sucede. Controlar es exigir que no suceda lo que temes. Cuidar abre el corazón, controlar lo encoge. Y el Tao no se mueve en un corazón encogido. Existe una imagen sencilla. El agua no necesita apurarse, y sin embargo, llega. No llega porque corra desesperada. Llega porque no se detiene a discutir con la piedra. La rodea, la acaricia, la atraviesa con paciencia. El agua no se preocupa por la roca, solo sigue su naturaleza. Así también sucede con los resultados. Cuando dejas de preocuparte, dejas de pelear con las rocas internas. Tu energía deja de gastarse en resistencia y vuelve a estar disponible para el movimiento. Y el movimiento es lo que produce fruto. Hay algo que casi nadie admite. La preocupación se siente como responsabilidad, pero muchas veces es solo ruido. Ruido que adelanta la mente, ruido que te saca de la hora, ruido que te deja agotado antes de actuar. La preocupación no siempre grita, a veces solo repite,
y esa repetición va apretando el cuerpo, cerrando la mirada, estrechando la percepción. Y entonces pasa algo sutil. Sigues haciendo cosas, pero ya no estás dentro de lo que haces. Tu acción pierde centro, tu palabra pierde calma, tu decisión pierde claridad. Por eso muchos resultados no se atrasan por falta de esfuerzo, se atrasan por exceso de tensión, porque la vida no se abre bien cuando es empujada, se abre cuando es acompañada. Y esto se entiende mejor con una sola imagen. Había una vez un barquero que cruzaba un lago cada día al amanecer. Llevaba personas, cargas, alimentos y conocía el agua como se conoce un silencio antiguo. Pero un día llegó a su barca un joven inquieto, un joven que miraba el cielo con ansiedad, que revisaba el viento, que fruncía el ceño como si el mundo estuviera a punto de fallar. Antes de que el barquero empujara la barca, el joven preguntó: ¿cuánto tardaremos? ¿Y si el viento cambia? ¿Y si el agua se pone difícil? ¿Y si no llegamos a tiempo? El barquero no respondió. Simplemente tomó el remo y comenzó a avanzar. El joven, sin poder contenerse, se levantó para mirar el horizonte. Su cuerpo se movía con tensión, como si la tensión pudiera acelerar el trayecto. Y entonces dijo: déjeme ayudarle. Si remamos más fuerte, llegaremos más rápido. El barquero lo observó con calma y le entregó otro remo. El joven comenzó a remar con fuerza, con desesperación. Remaba como si estuviera huyendo. Remaba como si el agua fuera enemiga. Remaba como si el resultado dependiera de su preocupación. Pero algo extraño ocurrió. La barca no avanzaba recta. Empezó a girar lentamente. Luego giró más y después quedó casi dando vueltas sobre sí misma. El joven remaba más fuerte aún, y cuanto más remaba, más se desviaba. Confundido gritó: «No entiendo, estoy haciendo más esfuerzo». Entonces el barquero dijo en voz baja: «No estás remando hacia la otra orilla, estás remando hacia tu miedo». El joven se detuvo un instante, respirando agitado, y en ese silencio notó algo que antes no había visto. El barquero sí remaba, pero su movimiento era simple. Su fuerza no era tensa. Su mirada no estaba peleando con el camino. El barquero esperaba el ritmo de la ola, acompañaba el viento, y cuando el lago ofrecía resistencia, no la insultaba, la leía. Entonces, el barquero continuó: «Tu preocupación te quita dirección, y sin dirección, el esfuerzo se vuelve vuelta». El joven, aún inquieto, preguntó: «¿Entonces, no hago nada?». El barquero sonrió apenas. «Haces lo que corresponde, pero sin apretar el resultado, porque cuando aprietas, pierdes sensibilidad. Y cuando pierdes sensibilidad, te desvías». El joven bajó los hombros, dejó de apretar el remo y por primera vez observó. Sintió el movimiento del agua, sintió el aire, sintió el peso de la barca. Y entonces empezó a remar, no desde la urgencia, sino desde la presencia. Y ahora sí, la barca comenzó a avanzar recta, no porque el lago cambiara, sino porque el joven dejó de interferir. Cuando estás preocupado, haces fuerza sin centro. Te agotas, pero no avanzas. Insistes, pero te desvías. Pero cuando sueltas la preocupación, recuperas rumbo. Y cuando recuperas rumbo, el resultado llega como consecuencia. Esto
es Tao. No es abandono, es alineación. No es pasividad, es precisión sin tensión. No es dejar de actuar, es dejar de forzar. Eso es Wu Wei, hacer lo necesario, sin violencia interior. Porque hay acciones que nacen de la claridad y acciones que nacen del miedo. Las dos se mueven, las dos parecen hacer, pero solo una tiene dirección. La preocupación suele disfrazarse de prudencia, pero muchas veces es solo una manera de querer garantías. Y la vida no trabaja con garantías, trabaja con ritmo. El ritmo no se puede apurar, el ritmo se escucha. Por eso, dejar de preocuparte no es dejar de importar, es dejar de desgastarte por adelantado, es volver al presente, es hacer lo que te corresponde hoy y permitir que lo que no controlas siga su curso. Y entonces ocurre algo simple. La energía que estaba atrapada en la mente regresa al cuerpo. La atención vuelve, la percepción se ensancha y la acción se vuelve más limpia. Y en esa limpieza empiezan a aparecer los resultados, no como magia, sino como consecuencia natural de no estar interfiriendo. Una vez que dejas de preocuparte, llegan los resultados. Y junto con ellos, llega algo todavía más valioso. Una paz que no depende de las circunstancias. Gracias por ver Sabiduría del Ser.